Ya. Estamos discutiendo sobre la democracia. Me parece adecuado, me parece prudente ya. Sobre actualidad. Sí. Aquí No, voy. profesor, estábamos conversando dónde buscar material para estudiar historia de ¿Mm? mejor manera. De mejor manera. A ver. Y nos recomendaron varias páginas de Facebook, de Instagram, así ¿Mm? que La ahora la profe estaba tiene un esperando nomás que drive. la mandara al grupo. La profe tiene un drive igual. Sí, yo tengo un drive, de hecho, tengo de hecho harto drive. O sea, en el drive tengo una tacalada de cosas, los que lo han visto. eh, y voy a seguir subiendo, chiquillos, lo más probable. No sé si en el área de historia de Chile, porque no, Ya. a lo mejor la colección de nuestro siglo, que yo la tengo, eso me quedaría por subir. Ahora me escuchan mejor, ¿cierto? Es que a veces Sí, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Súper. ya, Perfecto, profe. les pido Profe, ahora disculpas se escucha bien. porque lamentablemente, de hecho estoy intentando en el Cyber Day encontrar un computador que no me cueste tan caro, pero este lo tengo que cambiar porque me juega malas pasadas con el internet. Entonces, quisiera decirles que no me va a pasar de nuevo, pero lo más probable Ya. es que sí me pueda pasar. No me pasa seguido dentro de la clase, pero puede que a lo mejor a veces, por ejemplo, cuando estoy empezando me pase esto como me pasó ahora. Ahora, sí, como les decía, entonces, a ver, páginas buenas para hacer un paréntesis de ahí seguir. Ya, ahí tuve que inhabilitar en la pizarra porque ya vi que estaban rayando ya están rayándome la pizarra, así que perdieron. Ya, vamos a seguir entonces. A ver, les voy a subir nuestro siglo, que es lo que yo tengo. Algo habrán hecho, reconozco que no tengo la colección completa, pero la puedo bajar. Y, a ver, buen material, chiquillos, ¿dónde pueden encontrar? En Puntaje Nacional hay materiales para que hagan ensayo y todo. Y, ay, Martina, te entiendo porque este es del 2014, así que es antiguillo también. ¿Alguien no está muteado, chiquillo? Si alguien se puede, para tener que mutearlo yo, please. Yo, profesora, lo tengo bien. Ya, ahí sí, es que se escuchaba alguien que estaba hablando, entonces, aparte de mí. Entonces les decía, pueden buscar en Puntaje Nacional, hay una página también que no sé si está exactamente igual porque creo que cambió, pero se llama Sala de Historia, que también hay buen material y hay buenas colecciones ahí si quieren leer y profundizar con contenido. Y de economía, que también hay material interesante, está en la página del mismo CERNAC, que está en la parte como materiales educativos, está Banco Central, y está esta que a mí me gusta bastante, que aquí David la conocerá bastante bien, que es la Biblioteca Nacional del Congreso, Sí. ¿ya? Y que de hecho es re buena porque además tiene una parte de audio, chiquillos. Pueden bajar el audio ahí y pueden, de hecho no solamente estar ahí en PDF, sino que también la tienen en audio por si quieren escucharla, ¿ya? Eso son como algunas páginas que les podrían servir como para profundizar el tema. Ahora sí, me agrada en todo caso que convivan mientras yo no estoy. Así que ya, volvamos entonces al punto. Veo que les mandaron un resumen por WhatsApp, así que me parece bien. Y en el Profesora, dime. yo recuerdo que hay unas entrevistas que se hicieron a historiadores fue en la, ¿cómo se llama? En la FEU, la Federación Estudiantil de la Universidad Católica, que se llama un programa Hablemos de Historia. Tiene su página en Facebook. Sí, también tienes razón. Hablemos de historia. Son 150 entrevistas a historiadores y tocan varios temas. Y lo bueno es que mientras yo he escuchado las 150, van dando todo el aspecto histórico. Tienes toda la razón. Y es entretenido. De hecho, esa página es súper buena. Sí, hablemos de historia. Tienes toda la razón. Se me había olvidado. Y hay otra que les pone la efeméride, si a alguno le gusta el dato duro, que es bien buena, entretenida, que la historia importa. Que todos los días ponen efemérides o los hechos que son concretos que ocurren ese día, digamos, en diferentes años naturalmente. Bien, vamos entonces a retomar, chiquillos, y vamos a salir a recreo a las 7:05 para poder aprovechar mejor este rato.
Entonces, para los que se vienen integrando, chiquillos, nosotros la semana pasada quedamos hablando del mercado, entendiendo, ¿cierto?, que la economía se divide en microeconomía, hablemos de historia, María Belén, hablemos de historia. Ahí lo voy a colocar en el chat. Ya. Y además, ¿cierto?, aparte de la microeconomía, terminamos hablando del mercado como un espacio donde se intercambian bienes y servicios. De hecho, si ustedes se fijan, en estos días está el Cyber Day, que es el mejor ejemplo de que existe un mercado de carácter, ¿cierto?, online, o lo que en inglés se dice como e-commerce, ¿cierto? Que de hecho, actualmente con la pandemia es lo más ocupado, ¿cierto? Ahora, en el mercado existían entonces, de acuerdo, ¿cierto?, con la teoría económica más clásica, existe la oferta y la demanda. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, chiquillos? A ver si se acuerdan. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? La demanda era la cantidad de personas que estaban dispuestas a adquirir un bien o servicio y la oferta Uh-huh. era la cantidad de bienes que estaban disponibles en el mercado para ser vendidos. Exactamente. Mientras la demanda somos nosotros, personas, la oferta, estos son los bienes disponibles. De hecho, pongamos el ejemplo al tiro en perspectiva. ¿Cierto? Chile estuvo una semana con un paro de camioneros. ¿Va a afectar los precios o no va a afectar los precios? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Sí o no? Sí, habrá un alza, Sí. Va a haber Sí. un alza. Sí, ¿Ya? Esto es porque lo que... existirá mayor demanda y hay pocos recursos para vender. Exactamente. De hecho, ya se notaba, los que fueron a la feria el domingo se habrán dado cuenta que ya habían subido algunas cosas. Si a alguno le tocó ir a la feria el domingo, ya habían subido algunas. ¿Cuál va a ser la causa? El desabastecimiento. ¿Ya? Esto es lo que en economía, chiquillos, se conoce como externalidades negativas. ¿Ya? O cosas, factores que, exacto, como bien estaban diciendo ustedes, todo va a subir y de hecho no le van a echar la culpa esta semana, probablemente van a seguir subiendo la próxima semana por la misma razón, mientras esto no se normalice del todo. ¿Ya? ¿Qué son entonces las externalidades negativas? Las externalidades negativas son situaciones de diverso tipo que pueden afectar, ¿cierto?, el valor de los bienes y los servicios disponibles en el mercado. ¿Ya? De hecho, este año sí que hemos tenido, chiquillos, el mundo ha sido campeón en externalidades negativas. O sea, hemos tenido la pandemia, hemos tenido, de hecho, ahora el paro. El año pasado también tuvimos una externalidad negativa, que fue lo correspondiente, ¿cierto?, a las consecuencias que trajo el estallido social, por ejemplo, que para algunos esto fue la excusa perfecta para subir los precios. También hay otras externalidades negativas, como son las sequías, por ejemplo, ¿verdad? Que eso también contribuye a subir los precios. Por ejemplo, un temblor, un terremoto, ¿verdad? Como fue en el norte. En el norte, de hecho, van a subir los precios por la misma razón. La guerra comercial. Exacto, guerras comerciales, desastres naturales, todo lo que quieran ustedes son externalidades negativas. La oferta, Nicolás, era la cantidad de bienes que están disponibles en el mercado para ser consumidos. Lo voy a volver a poner aquí. Cantidad de bienes disponibles en el mercado, ¿cierto?, para ser consumidos. Para ser consumidos. Ahí sí. ¿Ya? Ahora, yo les decía a ustedes que dependía de algunas cosas la demanda, ¿cierto? Uno era los gustos, ¿verdad? La demanda tiene que ver con esto. Primero, mi preferencia, mis gustos, ¿cierto? Y eso tiene que ver porque todos tenemos gustos distintos. O sea, es imposible que a todos nos guste la misma cosa. Chiquillos, silénciense, por favor, si no voy a tener que silenciarlos a todos. Ahí, voy a desactivar audio. Ahí, listo. A todos no nos va a gustar las mismas cosas, chiquillos. ¿Y eso qué tiene que ver con qué tiene que ver? Con el gusto, ¿cierto?, la preferencia personal que yo tenga. Yo la semana pasada les ponía el ejemplo musical a ustedes. A muchos de ustedes les gusta el reggaetón, a mí, ni aunque pagara la entrada, como les decía, iría, ¿cierto? No me gusta y por lo tanto
No soy nicho, ¿cierto? O objetivo, ¿cierto? De mercado de esos gustos musicales. De hecho, puse ejemplos que no voy a repetir, que algunos ya vieron en YouTube. Como no pretendo irme al infierno 2 veces, ¿cierto? Así que no lo voy a poner de nuevo. Por ejemplo, y lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa con la tecnología, lo mismo pasa con todo. Usted se acordó de Ariel, así que no lo voy a repetir de nuevo. De hecho, yo les decía que por eso los emprendedores, ¿cierto? Y la gente que hace negocio tiene que determinar bien a qué grupo objetivo va a ir, porque la demanda está condicionada por eso, chiquillos. Segundo lugar, también está la restricción de presupuesto, porque yo, por ejemplo, puedo querer comprarme un auto, puedo querer comprarme un computador, ¿cierto? Pero va a depender también del precio o de adquirir ese bien según la disponibilidad de dinero que yo tenga, po. Porque, por ejemplo, no sé si vieron que sale un celular carísimo, ¿cierto? Que el Galaxy Note 20, creo, que es que S20, que de hecho está a $1.000.000. O sea, ahí ya tenemos un factor importante para espantar la cantidad de personas que se lo va a comprar. Naturalmente, ¿a qué público está orientado ese producto, ¿cierto? A gente que tenga la plata para comprarse un celular de $1.000.000. Y eso probablemente la gran mayoría de los chilenos no lo tienen en este minuto, ¿ya? Eso es un detalle no menor. Ahora, la demanda, para ser más clara, ¿cierto? Es la cantidad de personas que está dispuesta a adquirir, aquí también lo estoy anotando en el chat para que ustedes puedan tomar nota, adquirir un bien o servicio, ¿cierto? A un determinado precio. Determinado precio. Ahí está. Por lo tanto, ¿cierto? Idealmente, chiquillo, ¿a qué se refiere cuando menciona elección óptima de consumo? A que yo pueda, ¿cierto? Hacer una buena relación entre el precio, mi necesidad y la calidad de un producto, chiquillo. Eso también es muy importante, ¿ya? Precio, calidad y preferencia. Por eso hay una palabra que yo les mencionaba al final de la clase anterior, que era el cotizar, que eso es muy, muy, muy importante que lo hagan, ¿ya? Que lo hagan siempre, ¿sí? Así que eso como primer punto hoy día, ir dejando claro estas cosas. Naturalmente, aquí nos resta definir qué es un bien, ¿ya? Idealmente, Martina, que sea bueno, bonito y barato, como bien está mencionando usted. Sí, en cierta manera sí, porque de hecho, Juan, a ver, aquí hay que entender algo, y qué bueno que me lo planteas. Hay que entender algo, chiquillo, que es bien importante. La economía también tiene que responder 3 cosas. El qué, ¿cierto? Entendiendo que el qué, o el ABC de la economía, el qué es lo que yo voy a producir, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero producir? La segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a producir? ¿Cierto? Es decir, ahí cuánta maquinaria voy a usar, y ahí está lo que les comentaba yo la semana pasada, ¿cierto? Del costo unitario de producción. Y la tercera pregunta es el para qué lo voy a producir, ¿cierto? ¿Para qué o para quiénes? En estricto rigor ahí estoy determinando, ¿cierto? El público objetivo que yo voy a tener. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que está preguntando su compañero? Porque como decía David al principio de la clase, en función de estas 3 preguntas, yo tengo los sistemas económicos, que a su vez son 3, chiquillos. Uno es el de libre mercado, que es el que nosotros tenemos. Luego, un sistema mixto. Y también, ¿cierto? Y el sistema de planificación centralizada. Ahí es un tema importante que tenemos que hablar. ¿Por qué motivo? Porque en función de estas 3 preguntas, ¿cierto? Existen diferencias entre los 3 sistemas. En el de libre mercado, chiquillos, el qué, el cómo y el para qué lo determinan evidentemente los sectores privados. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado ahí mira, ahí observa, ¿cierto? Que no se produzcan los desequilibrios de mercado, que es lo que vamos a hablar hoy día. En un sistema mixto,
las 3 preguntas las responde tanto el Estado como Estado empresario, ¿cierto? Y los empresarios. Pero en el sistema que plantea su compañero, ¿cierto, Juan? Que es lo de Marx, el que determina las 3 preguntas o cómo se van a responder es netamente el Estado. ¿Se entiende, chiquillos? Como para precisarlo un poquito. ¿Sí? Profe, Sí. el último Dime. es el de planificación centralizada. Así es. Y ese es el marxista, chiquillos. Ese es el que está asociado a los regímenes marxistas. ¿Ya? Es decir, en un sistema liberal, ¿cierto? De libre mercado, como quieran ustedes decirle, libre mercado, preguntas económicas, para responderle a su compañera, ¿cierto? Preguntas económicas las responden los empresarios. Las responde el empresariado y el Estado observa. ¿Qué es lo que pasa en Chile, si ustedes se fijan? Ustedes dirán, ay, pero profesor, en Chile existen empresas del Estado, pero ¿cuántas son? Son contadas con las manos, ¿cierto? Por lo tanto, el Estado Y chileno, sí, dime, habla nomás. no, es que además pasa que el Estado empresario tiene que trabajar, trabajar o ponerse al mismo nivel que una empresa privada. No puede Exactamente, actuar a diferencia del Estado en la economía mixta, que tiene un poder sobre el resto. exactamente. No existe, o sea, ahí se llega al punto de ser la subsidiabilidad, Estado subsidiario, que le La entrega a los subsidiariedad. privados, claro, los elementos para que ellos hagan, el Estado paga y el sector privado soluciona los problemas. Claro, eso es que de hecho, a ver, algunos dicen la economía chilena es mixta, pero como bien lo dices tú, Chile no es una economía mixta desde el momento que por la subsidiariedad que mencionas tú, le da concesiones a los privados para que hagan cosas que se supone debería hacer el Estado. Es lo que pasa con las carreteras, es lo que pasa, chiquillos, con los hospitales, ¿ya? Y que incluso va a pasar con las cárceles, ¿ya? Porque Claro. se van a construir cárceles concesionadas. Entonces, en el fondo, esas cárceles son del Estado hasta por ahí nomás, po. Porque en estricto rigor el Estado delegó en privados la realización de esas cosas, ¿ya? Así que lo que dice su compañero es totalmente atingente a lo que estamos hablando. Claro. Supongamos en la economía mixta, elementos claves de la sociedad son manejados netamente por el Estado, ya, los que Así son es. educación, salud y vivienda. Entonces, porque Dale nomás. existe un asunto que en sus mismas constituciones están parados, el amparo de los derechos sociales, cosa que en Chile no existe, ni menos en economías liberales, porque todo pasa a ser objeto de mercado. Es que, exactamente, de hecho, una de las demandas que hoy por hoy hay en el movimiento social chileno es que los derechos económicos sociales estén garantizados en el Estado, ¿ya? Porque no Sí, no está, están en la constitución política. es que no están. De hecho, no está No el están. derecho, no está el derecho a la vivienda, por ejemplo, para que se hagan una idea. La educación no es un rol preferente del Estado si lo comparamos, por ejemplo, con la Constitución del 25, sin ir más allá, ¿cierto? No voy a hacer un gran análisis aquí porque todavía no hemos visto ese contenido, pero de hecho, José, como bien tú lo preguntas y como David lo menciona, el privado es el que actúa en un sistema como este, chiquillo. Es decir, la economía que nosotros estamos pasando aquí es desde la óptica de un sistema económico de libre mercado, ¿ya? Y Chile, por esas mismas razones, es un sistema de libre mercado, aunque aquí se quiera pintar como mixto, pero lo cierto es que no lo es, ¿ya? No lo es. Aquí las 3 preguntas las responde el empresario primeramente y el Estado interviene en la medida que necesite delegar algunos servicios que son del Estado en manos de privados e interviene solo cuando hay abusos frente a los consumidores. Que por eso, por ejemplo, ustedes conocen que hay una institución que es el CERNAC. Exacto, José. De hecho, si el Estado quisiera romper una concesión, lo más probable es que si el privado que está concesionado no cometió ningún error y el Estado lo quiere hacer por un tema propio, va a tener que compensarlo.
¿ya? Económicamente va a tener que compensarlo y por lo tanto va a tener que desembolsar. Por eso, chiquillos, es tan difícil Claro. que se estaticen algunas cosas. Por ejemplo, las mismas FP. ¿Ya? Hay un Es tema que, ahí. profesora, Dime, David. se valora más el derecho de propiedad, perdón, se valora más el derecho de propiedad ante el bien colectivo o el bien social. Exactamente. Y eso sucede tanto en el artículo 19, en el número 23 y 24, donde sobre el derecho de propiedad, que es mucho más amplio que el de los derechos sociales. Es que de hecho el derecho de propiedad, si mal no me equivoco, ¿cierto? Bueno, tú vienes del mundo del derecho más que yo, así que ahí podrás responderme también algunas cosas. Pero lo cierto es que en Chile, ¿cierto? El derecho de propiedad es uno de los pilares de la Constitución, por lo tanto trasciende a todos los demás derechos que Claro. existen. Por eso, por ejemplo, chiquillo, las aguas, por ejemplo, son un bien de uso nacional. ¿Ya? Es decir, se supone que la Constitución lo declara, pero de todas maneras, por ejemplo, eso de todas maneras puede ser parte de un privado. Es decir, un privado puede tener a su nombre un río en Chile, sí, perfectamente. Por eso, por ejemplo, hay zonas campesinas de la quinta región y otras que tienen problemas con las aguas, que no pueden usar bien los recursos, y eso, de hecho, aunque ustedes no lo crean, también impacta en lo que estamos hablando aquí. ¿Ya? Entonces, En ese caso, ¿Mm? no es que sean dueños, sino que están concesionados por determinar una cantidad determinada de años. Claro, y de hecho esas concesiones pueden prorrogarse eternamente. ¿Ya? Claro. Los derechos de agua, como se conocen. Y el tema está el costo. Exacto. Y ahí el Estado sale a pérdida. Entonces prefiero dejarlo así, en definitiva. Pero eso se va a tener que modificar en algún minuto. Ahora, ¿cuánto va a tardar eso? Podemos estar años. De hecho, la modificación del Código de Aguas tiene que hacerse como trámite legislativo. Por lo tanto, tiene que pasar por senadores, diputados y todo el trámite que tiene y que de hecho no es corto. Ya lo vamos a ver, de hecho, nosotros cuando hablemos de información ciudadana. ¿Ya? Ahora, para no salirme completamente del tema, ¿qué son los bienes y qué diferencia un bien, chiquillos, de un servicio? Hemos hablado del mercado, los tipos de mercado, ¿cierto? Pero tenemos que hablar de los bienes. El bien, chiquillos, es todo material físico o tangible que me permita satisfacer una necesidad. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, en este momento, ustedes están con un celular probablemente escuchándome o están con un computador escuchándome, por ende están ocupando un bien. Y de hecho más de un bien porque están ocupando ciertos audífonos probablemente o están con un cuaderno al lado. No le decís, no te preocupes. ¿Qué le digo? Ahí sí. Y el servicio es algo distinto, chiquillos. ¿Por qué? Porque si bien permite satisfacer una necesidad, pero es intangible. Por ejemplo, en este minuto, ¿qué servicio le estoy dando yo a ustedes? Educación. 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 ¿Y la educación la pueden palpar? No, No. físicamente no. No pueden palparla físicamente. Ustedes dirán, una persona es bien educada, por ejemplo, cuando se expresa bien, ¿cierto? Cuando tiene buenos modales. Pero eso ustedes no lo pueden palpar. Por lo tanto, ¿es tangible? No. No pueden tocarlo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un servicio y un bien. El bien es físico, el servicio no. ¿Ambos satisfacen una necesidad? Sí, pero son distintos. ¿Ya? No sé, chiquillos, si entienden hasta ahí. Profe, una consulta. Sí, pregúntame nomás. ¿Alguna manera de sintetizar el sistema mixto? Ya. Voy a tratar de hacerlo más breve. El sistema mixto, como dice su nombre, intenta resolver las preguntas de la economía sobre la base de los dos principales agentes económicos, que son las empresas o el mundo privado y el Estado.
¿ya? Es decir, los dos entregan bienes y servicios. Los dos piensan en qué van a producir y cuándo van a producir, ¿ya? Y te respondo al tiro la pregunta, Connie. Y además, el Estado, Juan Pablo, para responderte bien la pregunta, no solamente es un Estado empresario, sino que también es un Estado regulador. Es decir, está pendiente de que algún empresario privado no vaya a abusar de los derechos de las personas. ¿Me explico? No sé si con eso te ofrezco una mejor síntesis. Sí, profe. Otra consulta. Dale nomás. En el caso de un sistema mixto, ¿el Estado también interviene en los servicios sociales básicos o no? Como salud, educación. Así es. Sí. Y de hecho, paso a contestarte a ti y a la Constanza al tiro con los ejemplos. ¿Cuáles son los mejores ejemplos en el mundo actualmente de sistemas mixtos? Los países nórdicos, Alemania, Francia, Inglaterra. Ustedes dirán, pero si esos son liberales. Claro que sí, pero tienen un Estado bien robusto en materias sociales y económicas. Por lo tanto, ahí el Estado ejerce un rol empresarial, pero además de todo también tiene bien cubierta la parte social y económica de los habitantes. Por lo tanto, está al ojo por si hay abuso, cosa que no pasa, por ejemplo, en Chile. Ok, profe, gracias. Ya. La escuela alemana que se llama La famosa Economía. Escuela Alemana de Economía. Y que de hecho, Le- hoy por hoy, como bien dijo por ahí una persona, la derecha alemana es mucho más de izquierda de lo que nosotros tenemos en Chile. ¿Ya? Es que ahí, analizando por los tres ejemplos que se dio la profesora acá de ¿Mm? economía, el primero, el que viene a ser neoliberal, es la escuela austriaca, que se demuestra en la escuela o la Academia de Economía de la Universidad de Chicago, Así que es. para ello no existe el Estado, sino el mercado es lo que regula todo. Profe, De hecho, está basado, te contesto al tiro, está basado en lo que habla Milton Friedman Claro, y su predecesor, digamos, que fue Friedrich von Hayek. Pero Hayek. tienes razón. Sí, en La efecto es escuela así. alemana, que es la escuela mixta, es la escuela de Friburgo, que dice, existe la libertad económica, pero el rol esencial del Estado es regular esto, que para que no se rompan los equilibrios. Y en Y luego algunas, está la escuela, que es la economía centralizada, que es la escuela marxista, que la netamente la de lo que fue la Unión Soviética y todo, para qué decir más, que el único que existe es el Estado que da todas las soluciones, pero que al final de cuentas fue un fracaso. claro, y es la experiencia no histórica, es la experiencia histórica, digamos, fracasada por definición, en efecto. Más allá de que a ustedes a lo mejor les pueda gustar los ideales políticos del comunismo, lo cierto es que económicamente no han sido una experiencia exitosa en ningún lado del mundo. ¿Ya? Porque si analizamos, por ejemplo, y con estos chiquillos cierro el paréntesis, gracias David por el aporte, em, ni siquiera Corea y Japón son, o sea, perdón, Corea y China son realmente sistemas de planificación centralizada. Lo serán en su funcionamiento interno, pero rompen un poco ese modelo porque tienen intercambios económicos bastante sólidos con el resto de los países que son capitalistas. Entonces son un caso ahí de estudio, ¿ya? Y de hecho, Karen, para responder tu comentario, los Chicago Boys efectivamente aparecen por esta escuela liberal. ¿Ya? Los Chicago Boys de hecho aplican el planteamiento de Friedman. Y lo que nosotros tenemos en Chile es con algunas transformaciones que se han hecho, perdón, en los últimos 20 años, es prácticamente lo que instauró Milton Friedman. Por algo se habla, y esto aquí, chiquillos, los que vieron bien la época del 80, ahí por algo se habla del experimento chileno, ¿ya? Porque nosotros fuimos el laboratorio de, eh, de lo que fue la experiencia neoliberal, por decirlo así. Así Sí. que ahí tienen toda una historia que ver. Ahora, entonces el bien se diferencia del servicio por este carácter tangible. Yo puedo tocarlo, ¿cierto? Pero ambos, tener en cuenta, ambos satisfacen la necesidad. Desde el punto de vista de la demanda, chiquillo, tenemos distintos tipos de bienes, ¿ya? Por ejemplo, el bien normal es aquel, ¿cierto?, que aumenta su demanda cuando existe un aumento de los ingresos de las personas.
Intangible, Nicolás, es cuando no puedo tocarlo. ¿Ya? Intangible es cuando no puedo tocar algo. Sí, la Angela Merkel Isidora, como tú me la mencionas, es un muy, muy buen ejemplo de una buena gestión, siendo una presidenta que, ojo, es y defiende los ideales, digamos, liberales del mercado. Pero ahí podemos extendernos largamente en algún minuto. Ahora, ¿cuáles serían, por ejemplo, chiquillos, bienes normales en este minuto? Todo lo tecnológico. Con la pandemia, chiquillos, ¿cómo se están haciendo prácticamente todas las actividades? Online. Online. ¿Qué pasó, por ejemplo? Con el 10%, si ustedes se fijan, tiraron un Cyber Day. Y por lo que se quejaba la gente los 3 días, ¿cierto? Están bastante altos todos los precios del área tecnológica. Ustedes dirán, ¿pero y eso qué tiene que ver con los ingresos? Naturalmente, mucha gente sacó el 10%. Habría que hacer un sondeo. ¿Cuántas de esas personas van a comprar elementos tecnológicos? Por lo tanto, ¿cierto? Eso incidió ¿en qué? En que los precios de muchos productos, en vez de estar más bajos en algunos casos, están más altos. ¿Ya? Claro, algunos, es que de hecho algunos, como bien dices tú, José, algunos estaban casi iguales, pero hay otros precios inflados. ¿Por qué se inflaron los precios? Por la demanda. Por lo tanto, ahí estamos hablando de bienes normales. ¿Ya? El bien neutro, exacto. Por ejemplo, el Mac ahí te da una... ¿Por qué mucha gente escoge un computador Mac, por ejemplo? Porque no tienen problemas con virus, que sí, por ejemplo, ocurren en un Windows, ¿cierto? Ahora, el bien neutro, chiquillo, a diferencia del bien normal, es aquel cuya demanda no varía, incluso ante un aumento de un ingreso. Por ejemplo, el té. ¿El té, chiquillos, sube los precios independientemente de los ingresos de las personas? ¿O se mantiene siempre a un precio relativamente similar? ¿Qué dicen ustedes? Por lo que escuché ayer a mi mamá alegando, el ¿Mm? té había subido bastante. O sea, Pe- una caja de té estaba a 4.000 pesos, casi 5.000 pesos. Claro, pero a lo que voy, por ejemplo, es que eso es por una circunstancia de inflación, naturalmente, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero en términos comunes y silvestres, el té siempre se mantiene eh, por un tipo de, o sea, por la preferencia de las personas, el té siempre se mantiene dentro de un mismo rango de precio. ¿Por qué está subiendo todo? El té, naturalmente, como todos los demás productos, ha subido, pero eso no es porque por el aumento del ingreso de los demandantes, sino que por la crisis económica que hay en Chile en este minuto. No sé si me doy a entender, chiquillo. El neutro se refiere a aquel bien, considerando la situación normal, que no sube ni siquiera, o que no sube, digamos, por el aumento de los ingresos de los demandantes. Y en ese sentido, el té es un buen ejemplo porque nosotros siempre consumimos té, no es un bien que de hecho aumente la demanda necesariamente, y aunque lo aumentase tampoco sube. Por ejemplo, a ver, aparte del bien neutro, cuál sería otro, por ejemplo? Em, mm, aparte del té, podría ser la sal, por ejemplo. El arroz, los fideos. La sal, los lápices, los fideos. Pero ojo, cuidado con la harina sí sube. La harina sí sube, el pan, ojo chiquillo, el pan es un bien que sube de acuerdo con la demanda. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la harina en junio, en mayo o junio? No sé si algún trató de comprar harina. Empezó a subir el precio de la harina y en muchos lugares ya no había. Ya no había. Por lo tanto, cuidado, la harina no es un bien neutro, ¿ya? Es más bien un bien normal, ¿ya? De hecho, estaba por las nubes. Ahora, la sal sí, porque la sal, por ejemplo, usted necesita sal en cualquier época del año. Por lo tanto, la sal, independientemente del ingreso del demandante, no va a subir necesariamente. ¿Ya? La sal siempre la necesito. ¿De qué depende, Connie, para ser más clara? ¿De que un bien sea neutro o normal? De la demanda de las personas y del ingreso de las personas. Depende de ambos factores.
¿ya? Es que la leche, de hecho, chiquillo, igual que las legumbres, es un bien normal porque se producen variaciones notables. Y eso tiene que ver con el ingreso nuestro y también depende de la estacionalidad, ¿ya? Es decir, en qué estación del año estamos, si, por ejemplo, había una sequía de por medio, a eso me refería adelante con las externalidades negativas. Sí, po, el bien, de hecho, Ariel, es absolutamente dependiente de la demanda. Absolutamente dependiente, igual que los servicios. ¿Ya? Igual que los servicios. Es más, aquí, por ejemplo, un bien inferior es aquel cuya demanda disminuye cuando aumenta el ingreso del demandante. Por ejemplo, la ropa americana, si toda la gente empieza a tener dinero, y mucho dinero, probablemente no va a ser tan atractiva. ¿Por qué razón? Porque la gente podría Porque comprar generalmente ropa como de segunda Ay. opción es cuando tenemos menos dinero a mano, más ropa más económica. Así es, así es. y si la gente tiene plata, tiene la posibilidad de comprarse la nueva, entonces no va a querer comprar una de segunda mano. Exactamente. Compraría Los más ropa porotos, de marca. Pero si ustedes, por No ejemplo, sé, por mi parte compraría más ropa americana porque me gusta más. alguna Y gente, además, Muy no de acuerdo. tenemos el fast fashion y esas cosas. es que ahí está el detalle. ¿Eso de qué depende? Lo que ustedes estaban diciendo recién, los que se compran ropa americana. ¿De qué De depende? cada uno. De cada uno. Por lo tanto, ahí volvemos Es del de gustos, principio. profe. La La diversidad preferencia. de Preferencias. elección. ¿Del gusto, la preferencia? Del gusto y la preferencia, po. O sea, ahí estamos hablando de nuevo de la preferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes son del grupo que no va a querer comprarse ropa cara. No va a querer hacerlo independientemente de que tenga plata. Pero ¿qué va a pasar con el resto? El resto sí se va a ir a comprar zapatillas caras, sí va a querer comprarse una chaqueta cara, etc. ¿Me explico? Entonces, ahí volvemos sobre lo que hablábamos al principio. Tiene que ver con un tema nuevamente de preferencia. ¿Ya? Profesor, sería el ¿Sí? caso en Dime. el aspecto alimenticio y que se ha dado, incluso se estudió, el caso de las legumbres, especialmente los porotos, que cuando una persona mejora su situación económica, deja de consumir porotos. Por eso se Exacto. llegó al punto acá en Chile que lo estaban importando, al igual que las lentejas, porque la gente lo dejó de consumir. Por un hecho que acá en Chile les traía recuerdo cuando eran de situación económica muy baja, mejoraban y dejaban de consumir poroto porque les recordaba cuando estaban muy pobres. Pero si de hecho, David, y ahí tu ejemplo es buenísimo, y hay otro más, chiquillos, que son los hornos. No sé si sabían ustedes, y si no, pregúntenle a sus papás. En muchas casas en este invierno los hornos empezaron a usarse. ¿Y usarse para qué? Para calentar las casas. ¿Ya? Antes, cuando ustedes, por ejemplo, algunos ni nacían, muchas familias que tenían muchos hijos y no tenían, por ejemplo, plata para estar comprando a cada rato gas, usaban el horno de la casa para poder calentarse. Este año, producto de las condiciones económicas que han afectado a millones ya de personas en Chile, mucha gente volvió a esa práctica. Ustedes verán, y se puede, por supuesto, por el calor que emite el horno, para una casa que es pequeña, puede calentar perfectamente lugares. ¿Ya? Y de hecho, como bien decía el David, hubo todo un estudio con las legumbres. ¿Y qué pasó ahora? Las legumbres volvieron a ser un plato Y bajó el consumo de la reconocido. carne. Y bajó el consumo de la carne. ¿Por qué está Claro. bajando el consumo de la carne? Porque Primero, no hay dinero. porque no hay Por el dinero, precio. por el precio, Específicamente Y por la pandemia. la comida Y por chatarra. por la pandemia. La comida chatarra también bajó el Por consumo. eso, profe, hay que comprar carne para el campo, siempre. Es Eso mucho lo- más buena y es más barata. Eso es lo que dicen. De hecho, eso es lo que dicen. No, Ahora, yo se lo recomiendo porque aquí en la casa siempre compramos cuando, a ver, mi padrastro era del campo, ¿ya? Como para que se haga una idea. ¿ya? Y el hermano vive en el campo, por lo tanto, constantemente él está matando animales y cosas así. Y siempre que él mata nos avisa así y compramos, no sé, una pierna y tenemos, la tiramos a la congeladora y tenemos para cualquier cosa. No, sí es verdad. Sí, dicen de hecho que la carne de campo es mejor. Además que Es mucho más además que hay todos temas ahí, chiquillos, también de cosas que le echan para aumentar la producción. la calor. Voy a
Ahí, voy a desactivar el audio que ahí, me distraía. Ya. A ver, chiquillos. Entonces, para ir sintetizando antes que nos vayamos a el breve recreo que vamos a tener. Entonces, el mercado para que funcione, ¿cierto? Necesita tres cosas. Las personas como oferta, o sea, como demanda. Los productos como oferta, ¿cierto? Y además, entendiendo que el mercado funciona por agentes económicos, que son los que mueven, ¿cierto?, esta economía, que son las empresas, las personas y el Estado. En función de esto, ¿cierto?, se dan los agentes económicos, o sea, perdón, los sistemas económicos, que son tres. El de libre mercado, donde, ¿cierto?, te respondo a ti, Isidora, donde las empresas, ¿cierto?, deciden qué y cómo y para quién se va a producir. Por lo tanto, el Estado observa como un árbitro, ¿cierto?, que no hayan mayores problemas. En el mixto hay un Estado empresario que es fuerte, que invierte, ¿cierto?, y que se mete en los temas económicos. Y también están los empresarios, que aparte de acatar las reglas del juego, ¿cierto?, también tienen un sector importante de la economía. Y en un sistema de planificación centralizada, ¿cierto?, que está asociado, de hecho, a una doctrina de orden comunista, ¿verdad? El Estado responde todas las preguntas y por lo tanto determina todo lo que se hace y no se hace en términos económicos. Y por último, ¿cierto?, hemos cerrado los tipos de bienes. El bien normal es aquel que se mete, ¿cierto?, en el fondo con la oferta y la demanda. Es decir, si sube la demanda va a subir su precio, ¿cierto? Si sube los ingresos del demandante también va a subir. Y por lo tanto es un bien, digamos, prácticamente como cualquiera el que nosotros usamos. Luego tenemos el bien neutro, que es aquel que independientemente la demanda pueda variar, se mantiene a un precio relativamente estable. Que es lo que les decía, por ejemplo, yo con la sal, y también algunos decían, bueno, el té había subido por la externalidad que hemos tenido este año, pero en general la sal y el té no son productos que suban exponencialmente. Y luego hablábamos de un bien inferior, que es aquel que disminuye cuando aumenta el ingreso del demandante, que en este caso, por ejemplo, yo les mencionaba la ropa americana. Ahora, para responder las dos preguntas que se planteaban aquí, si sube el sueldo mínimo, ¿cae el empleo? Sí, podría caer desde la perspectiva del sistema económico nuestro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú te fijas, Isidora, los empresarios tienen costos fijos y costos variables en la empresa. Los costos fijos, chiquillos, son los que tienen que pagar todos los meses. Por lo tanto, ¿el sueldo del trabajador es un costo fijo? Sí, es un costo fijo, ¿ya? Y por lo tanto, si sube, por ejemplo, vamos a suponer que subiera 20 lucas de una al sueldo mínimo, significa, por ejemplo, si tiene 4 trabajadores, que tiene que gastar 80 lucas más. Por lo tanto, no siempre va a querer gastar esas 80 lucas. Por ende, ¿qué va a hacer? Va a empezar a despedir. Y si sube el sueldo, naturalmente, chiquillos, va a subir el costo de la vida. ¿Por qué razón? Otra vez vámonos a la ley de oferta y la demanda, pues, chiquillos. Si los comerciantes ven que la gente tiene más plata, ¿qué es lo que va a hacer con los precios? Automáticamente los va a elevar. Automáticamente los sube. Por lo tanto, está a la vista que eso va a pasar. ¿Ya? Y de hecho, Juan, bien decías tú, si yo, digamos, tengo dos opciones aquí, o despido un trabajador o reemplazo una maquinaria que pueda hacer el trabajo valga la redundancia, del trabajador. Profesora, Sí. pero Camila Vallejo, según ella, planteaba todo lo contrario, ¿no? Que al subirla... Dale nomás. Que al subir la... ¿Cómo se llama esto? La mano de obra iban a ¿cómo se llama? A subir el empleo y que la empresa iba a pagar directamente con sus utilidades la diferencia, creo. Eso fue lo que dijo. Es que, a ver, ¿O no? Sí, eso fue lo que mencionó, pero ojo, en el sistema económico nuestro, y aquí, de hecho, para responderle a las preguntas que hay en el chat,
El bien inferior, Carla, era la ropa americana. Ahora, detalle importante, en Chile no hay una ley que en definitiva pueda impedir que despidan trabajadores, chiquillos. No lo hay. ¿Ya? No la hay ni siquiera en pandemia, no ocurre. ¿Ya? Por lo tanto, un trabajador hoy por hoy en Chile puede ser despedido, sí. Y hay una causal, de hecho, que es múltiple, chiquillos, que es la famosa causal por necesidad de la empresa. ¿Ya? Y que se usa, de hecho, para múltiples situaciones. No vamos a entrar aquí en el detalle porque no es propiedad de la clase, pero hay una cantidad enorme de empresas que la han usado para despedir. ¿Ya? Por lo tanto, yo quisiera decirles que no hay una ley, pero la hay. Lamentable, o sea, no hay una prohibición de despedir personas. ¿Ya? Ahora, Cristian, es normal que no estemos de acuerdo, así que tranquilo, no hay problema. Yo tengo la idea es que debatan ustedes en algún minuto y de hecho hoy día les voy a dejar una pregunta de debate por lo demás. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco hay una ley que regule el precio de la vida, chiquillos. Lo único que puede hacer y la institución que se encarga de hacerlo es el Banco Central, ¿ya? Pero tampoco puede impedir que las cosas suban. ¿Por qué? Porque en Chile no hay una regulación que permita controlar el precio de los bienes, chiquillos. Ni siquiera con un estado de excepción, el Estado puede intervenir completamente no puede intervenir completamente en el control de los precios. Así que tampoco hay una ley para eso, para que sepan ustedes. Profe, ¿y en qué momento el Estado sí podría intervenir en el precio? Cuando se formule una ley nueva y un diseño constitucional nuevo que al Estado le permita intervenir en situaciones. Porque como está el marco constitucional hoy día, no puede. A lo más puede tomar control de algunas cosas como ha pasado en esta situación de excepción, ¿ya? El estado de catástrofe. Pero en general no puede intervenir. ¿Y para eso tendría que ser un Estado mixto? O sea, con una economía mixta. Con una economía mixta y no solamente eso, con un rol del Estado que pueda apretar más a los sectores privados en estado de excepción como esta. ¿Ya? Porque de hecho, por ejemplo, los países nórdicos, en algunos países se aplicó la prohibición de despedir gente. Pero ¿por qué lo pueden hacer ellos? Nosotros no podemos. Porque eso ellos lo tienen en su diseño constitucional ante situaciones de excepción. Nosotros no lo tenemos aquí. En Chile está... Entonces, ¿por eso tendríamos que modificar la Constitución? En parte sí. ¿Ya? Ya. Y no, ojo. O sea, que usted aprueba. El sufragio secreto. Sufragio secreto. Y ojo que hasta Estados Unidos dio un plan de ayuda en una situación que generó la pandemia, cosa que en Chile no pasó. Pero es que ahí tú sabes, David, que también está porque en la Constitución de Estados Unidos el Estado puede y tiene bien asegurados mecanismos para intervenir cuando hay situaciones de excepción. Exactamente, son visiones totalmente, ¿cómo se le puede decir? Diferentes. Como dijo anteriormente usted, acá Chile fue un país donde fue el conejillo de Indias del sistema y la pandemia demostró que las cosas no funcionan de esa manera. Y ojo, la Constitución... El Estado tiene que tener un rol primordial, más en una situación de catástrofe, en donde tanto el Servicio de Salud Pública fue la que mantuvo y sacó adelante todo esto. Así es. Porque el sistema de salud privado no están hechos para ello, ellos solamente ven, claro, un asunto netamente por su negocio, pero en situación de pandemia es un asunto de nivel nacional, en donde ya el factor de dinero no prima. Acá sirve lo que va al punto de salvaguardar las necesidades de la mayoría del país. Y eso Chile no lo tiene en su diseño constitucional, ni siquiera en una estado de excepción. Pero no está completo, está muy ambiguo, y por lo tanto eso le impide al Estado, chiquillo, hacer cualquier cosa. ¿Ya? En Chile lo que está muy garantizado es la libertad de trabajo. ¿Y eso implica qué cosa? Libertad de un trabajador para renunciar, libertad de un trabajador de una persona para emprender, y libertad de un empresario para despedir por las circunstancias que estime conveniente. Y para eso, por ejemplo, y tú lo sabes ahí, David, se usan necesidades de la empresa. Exactamente.
Y es una trampilla, chiquillos. De hecho, les cuento un dato y con esto cierro porque les estoy quitando pedacitos de recreo. Es tan grave la situación que a mí me basta, chiquillo, en una empresa para aplicar necesidad de la empresa. Puedo yo despedir un trabajador y contratar al trabajador siguiente para reemplazar a esta persona con un sueldo 1.000 pesos menor. ¿Sabían ustedes? Es decir, si yo despedí a un trabajador que ganaba 400.000 pesos, yo lo puedo despedirlo y contratar a uno por 399.000 pesos. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí, porque la causal de necesidad de la empresa me dice, ¿cierto?, que yo puedo despedir a un trabajador por necesidades de mi empresa para hacerlo más productivo. Solo con el requerimiento de que el sueldo de esa persona sea menor. Por lo tanto, ¿puedo contratar a un trabajador por 1.000 pesos menos? Sí, perfectamente. ¿Ya? Y de hecho, si la empresa se va a quiebra, es un juicio para poderle sacar la plata y lo primero que se va es a los acreedores, chiquillos, después van los trabajadores. Ojo con eso. Sí. Profesora, eso fue modificado por si acaso. Ya, eso es lo que no... Cuando, ¿se acuerda cuando pasó con Colo-Colo? Cuando quebró ese equipo Tienes razón, Colo-Colo. sí. Y estuvo el ahí síndico de surgió, quiebra no sé cuánto tiempo. claro, el síndico de quiebra dijo, primero se le paga a los trabajadores y después ¿cómo se llaman? A los acreedores. Claro, pero ahí también, o sea, eso se modificó en función de eso, pero también hay algunos que prefieren primero pagarle a los acreedores. Pero en general debiera ser primero hacia los trabajadores y después hacia los acreedores. Pero en esa oportunidad, como bien dices tú, el caso de Colo-Colo, lo hicieron así, pagaron primero a los trabajadores y después a los acreedores. Pero para que sepan, chiquillos, esos son los detalles que ocurren en Chile. Por eso la gente reclama por el tema del diseño constitucional. ¿Cuáles son los acreedores, chiquillos? Las empresas a las que les deban. El acreedor es aquel que tiene deudas con una empresa, porque le prestó servicio, porque le pasó bienes, por un montón de funciones. Por ejemplo, en un club de fútbol, ¿cuáles serían los acreedores? Los que les venden la camiseta, las calcetas, las zapatillas a los futbolistas, los que le hacen servicio de pintura, por ejemplo, del pasto, ¿cierto? Las canchas, etc. Esos vendrían a ser acreedores. Por ejemplo, si yo me declarara en quiebra como persona natural, chiquillo, ¿quiénes serían mis acreedores? Los que tengo deudas. Por ejemplo, tiendas comerciales, bancos, etc. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la pausa ahora, chiquillos. Les voy a dar hasta las 7:30, pero ¿hay algún problema si se quedan hasta las 8? ¿O no? ¿O alguno no puede? Yo no tengo problema. Yo tampoco tengo problema. Ya. No hay problema. Entonces, paramos hasta las 7:30 Yo tampoco. y nos vamos a las 8. ¿Ya? Ya, queridos. Tengamos clases de las 10 también. ¿Ah? No puedo todos los días. Quisiera, pero no puedo. F. No puedo. Quisiera, pero no puedo. Lo siento. Ya, niños. Entonces, aprovechen sus minutitos que les quedan y nos vemos en 9 minutos más para ser exacta. Ya, profe. Adiós. No se salgan de la sesión por si acaso, chiquillo. Esta sigue corriendo, así que no hay problema. Ok. Aquí. ¿Y así? Tengo hambre. Anda a comer, po. Algo así. Sí, voy a ir. Nicolás, hablaremos de lo que se dé de momento, ¿cachai? De eso podríamos hablar. ¿Y usted, cabros, cómo han estado con esto de la pandemia? Mal. Mal. Estresado. Sí, estaba terrible estresado. Horrible. Súper Cansada. Te creo. El cansancio emocional es mucho La más guía por lo del adolescente que... colegio. Sí, igual. ¿Qué colegio van? Yo en la Metodista acá de Coronel, un liceo técnico profesional. ¿Y los otros? Yo estudio en un colegio, se llama Colegio San Agustín, de acá de Quirihue. El mío se llama San Francisco de Asís. Yo estoy en la Escribá de Balaguer.
Yo Es un estoy Ah, o liceo. en sea, el otro nivel, Colegio otra San categoría. Nicolás de aquí en La Serena. Tiene así como un nombre bien cuico tu ¿El colegio, oye. Esquivar? Sí, ¿Es un liceo? no está wea. No, no, es un liceo. Es bueno, sí, a mí me gusta. Bueno, en Yo voy por Bolaki la en el ISO. pro estoy aprendiendo más que en el liceo. Está buena la clase. Cabrón, una pregunta. A los que están en Mande, el liceo, ¿han colocado notas? Ah, en ¿sabéis escala. qué? A ver, en mi caso, nos han puesto notas en sí, o al menos eso dicen los profes, pero nos van calificando con un suficiente, insuficiente, ¿cachai? Y cosas así. Y un no Ah, ya. logrado. A nosotros Por igual. temas, Vale. por temas de En mi que, caso están guardando evidencia. Así como no han hecho como, ya sea como en clases así como online, formulario, cosas así que van a guardar en caso de que les pidan, o el trabajo que nos han mandado. En el proceso como de marzo hasta acá. Como primer semestre, por así Nota de decirlo. proceso le dicen. Sí, creo que sí. paso a decir que me compren polera polera o polera, estilo tie-dye estampada o bordado. Quedo. No me gusta, hermano. Sorry. Es que en volada nunca hay de mi talla, así que era. Hay que apoyar el negocio nacional. Es que igual yo, por eso igual de repente prefiero la ropa americana, porque no tenía complicaciones para pillar las tallas. O si no, la ropa que igual me llama la atención es la de Hardfly. No sé si la conocen, es una tienda de Instagram, pero una tienda así como que siempre trabaja con polerones y cosas así, pero todo así como estilo rapero. Es súper bacán la tienda. Ya yo igual voy a hacerme spam. ¿Cómo? Yo igual voy a hacerme spam. Bueno. A ver. Ya eso es lo que hago yo. Bueno, manualidad de la vincoya. A ver, voy a cachar. A mí en el colegio ¿cómo se llama? Me evalúan con pruebas, trabajo y todo con notas. Para nosotros, no sé si nos van a poner igual notas en cuarto o si no las van a poner, no sé Sí, ahí qué sí, deben poner notas. Por temas de que ahora Yo creo que igual, la repitencia va a ir igual este año, ¿cachai? Por lo tanto, yo creo que igual van a necesitar notas. Y Mínimo además, al menos nos va a servir con el tema del igual NEM. este año, para los que estamos en cuarto, por ejemplo, yo creo que igual deberían dar como alguna especie como de, no sé si beneficio, pero algo como que igual ayudar un poco, como a tirar arriba, no sé, quizás el NEM, cosas así. Por el tema que igual Es es un año súper que, complicado y tengo compañeros que están como un poco menos con depresión, cosas así. Entonces, igual, pero es que yo estoy de acuerdo contigo, pero hasta cierto punto. Por temas de que igual deberían dar así como oportunidades y cosas así a los que realmente están interesados en las clases, ¿cachai? A los que realmente se han conectado, a los que han participado y cosas así. Ah, sí, sí, tienes Pero, razón igual. por ejemplo, de mi curso, hermano, se conecta la mitad de las clases online. Sí, Y la mira, igual. mayoría siempre andaba con los teléfonos con internet, ¿cachai? Y todo. Por lo Claro. tanto, Pero es que igual ahí depende de la persona, porque por ejemplo yo tampoco me conecto mucho a las clases online, pero es porque tengo que hacer cosas en la casa y porque estoy estudiando para la PSU. Entonces igual depende de la persona. O también por la Tengo situación una duda. económica. Si hay ¿Qué gente es que Francisco tampoco Encina? puede conectarse. sí. Igual hay muchos factores los cuales tendríamos que ver. Bueno, tendrían que ver ellos, yo no tengo pito que tocar, para poder evaluar esas situaciones. Pero por mi parte, nada, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ojalá Volá, no se soy demuestre creyente, la pero no chaqueta a fanático. última hora. ¿Cómo? Ojalá no se demuestre la chaqueta a última hora. Todo Ojalá, lo que pida. ojalá. ¿Quiénes ¿No son cacharon egresados? algo que había una orden ministerial que el promedio no podía ser inferior al del año pasado?
¿Cómo? Sí, pero esa la anuló el ministro, dijo que no va a ir. Lo que pasa es que habían propuesto Puta la que wea. el promedio de cuarto medio no fuera inferior al de tercero medio. Y que si demostrabas esfuerzo y cosas así, tu promedio de cuarto medio podría subir mucho más de lo que tenía ahí en tercero medio. Pero el tema es que al ministro no le gustó para nada la idea y dijo que desde el Mineduc no van a aprobar eso. Ya entonces que vamos al Congreso. A mí me habían dicho eso, pues, que era así. Me había dicho la profe de educación física, yo me lo creí, pues. Y no, después vi que no era nada así. ¿Saben? Yo siento que algún día vamos a estar como satisfechos o conformes con las propuestas que dé o la elección de un ministro de educación cuando este ministro sea un profe, bueno. Porque Sí. por lo que tengo entendido, al final, o sea, nunca ha existido un profe que sea ministro, ¿cierto? Acá en Chile de educación. No Mauro, sé, aguante. Creo que no. pero bastante bueno tener un abogado de ministro de educación. Es que, o sea, De yo hecho, creo que un abogado sí podría ser, pero alguien que haya tenido recorrido por sala, por aula. En sí, cambio, O sea, porque si por es ejemplo, alguien que le han misterioso. haya sido enseñado. ministros que nunca han tocado una sala o no tienen idea de cómo podría ser la situación en diferentes sectores del país, pues. Se quedan Pero con una sola encima, imagen de cómo es la educación en Mauro, Chile y se quedan cegados. Mauro Hermano, el Quintana problema es que la mayoría de los ministros en como el país ministro de nacieron en Educación. cuna de oro, weón. sí, pues En más todo encima caso. escogen a pura gente burbuja. Sí, Y eso es Además, muy aparte la verdad. persona de que sea criterioso, tenga conciencia de clase, no importa si la persona tiene plata, da lo mismo, o si es abogado, economista, da lo mismo, pero que sea una persona que tenga criterio como para decidir y ver qué es lo que la gente quiere. por eso igual como Claro, que me tiran mal los países de Europa por el tema de que, no me acuerdo en qué país resulta de que el el ministro de Educación era profesor, ¿cachai? El ministro de Economía era un loco que era empresario, ¿cachai? Y claro. igual la mayoría no cobra así como el sueldo en sí, sino que ellos tienen sus trabajos aparte, pero es como un extra el cargo que tienen. Sí, pero igual es complicado porque, o sea, podemos, claro, como admirar como ese modelo o esa forma de gobernar o de elegir puestos, pero tratar como de equipararlo o hacer algo parecido acá en Chile sería, según yo, algo súper utópico, por el tema de que no nos podemos comparar con un país primermundista Mm. ¿No? y Y cosas así. además De hecho, que, siempre pasa que Chile cuando intenta hacer o de reflejar algo del exterior, siempre termina mal, weón. Todo. Somos copiones, weón, no, somos muy Además, malos para copiar, weón, somos muy cubos, weón. y además que para tener un buen sistema de educación habría que destruir por completo empezar desde cero, si Sí, es el pues, y único eso no va a método. pasar, weón. O sea, Y aparte, quizás se podría reformar pero dentro de muchos años más adelante. Pero así como a corto mi- plazo, mediano a corto plazo, ni cagando. mínimo Pero 15 años, hermano. Así como para una hacer cualquier proyección. reforma hay que cambiar la constitución primero, weón. Es una weá de tener una base buena para empezar a hacer otra, Yo creo que ¿cachai? igual una cosa que por la que deberíamos cambiar la constitución es por el plazo que lleva, porque a diferencia de otros países, las constituciones duran mucho, o sea, mucho menor tiempo. Y se supone que la nuestra, ¿cuánto? Lleva como 40 años, más o menos, ¿cierto? Sí, más o sí, menos. Algo y así. aparte que es legítima, Y la de aparte Estados que no Unidos ya importa, 200. es que Se no supone que, por importa que ejemplo, dure, no, sí tú. ya, que no importa que dure mucho, lo importante es que dé el ancho para cubrir las necesidades de las personas, entonces, puta, no importa que tenga 1000 años, lo importante es que la Constitución, a pesar de, o sea, se puede ir reformando como la de Estados Unidos, lo importante es que se sienta sobre base legítima, y la Constitución no es legítima porque es dictadura, entonces, algo hecho en Sí, dictadura no puede ser legítimo. pero igual yo creo que la constitución tiene que reflejar las necesidades y las capacidades que tiene la generación actual. Entonces, Mm. y la venidera a corto plazo. Entonces, por eso yo creo que la Chile que pasa mucho O tiempo, como desde la reformar, 25 hasta el Es que 80, igual, 80 hasta Mira, la Ya, si el quiere constitución Chile rayar como la la igual constitución. dictadura, duró como que no caleta tiene de nada que tiempo. ver con que estemos haciendo democracia y la constitución hecha en la dictadura, ¿cachai? Quizás sí, después hubieron presidentes demócratas, entre comillas, los cuales fueron cambiando algunas cosas de la constitución. Pero, por ejemplo, cuando pasó esto el estallido social, estaba hablando con un Paco, ¿cachai? Así, todo en buena bola, fue en bola de carrete. Y resulta que estaba hablando con el Paco así, estuvimos hablando, charlando así y todo. Y el loco me dijo de que, según que la constitución creada, tú no tenías derecho así como a protestar, ¿cachai? Ni a manifestarte, sino que tenías que ser así como solamente un reo más del gobierno. No ¿Me sé si me escuchan, explico bien. chiquillos?
Sí, la Sí, profe. escucho. Sí, Ya. Sí, profe, aquí Me estamos. parece sumamente interesante el debate que están planteando y en efecto, lo que dice su compañero es verdad. Hay un montón de cosas en Chile que no se pueden hacer. Ahora, yo tengo mis discrepancias con ustedes, ¿en qué sentido? Y de hecho, chiquillos, ojo, yo no tengo problema en que ustedes piensen distinto a mí. Yo no voy a decirles si voy a aprobar o no. Ya se van a tener que dar cuenta solos, la verdad. Pero, Pero cara de rechazo no tiene. bueno, ahí ya tienen un Eso es indicador. verdad. Ya tienen un Eso. indicador. Tienen un indicador, no tengo, la verdad es que no tengo cara de rechazo. Pero yo lo que creo, lo que creo, chiquillos, sinceramente, es que más allá de los años que dura una constitución, porque de hecho, y aquí David, tú podrás apoyarme con eso, siempre cito al David, chiquillos, porque él me comentaba que había estudiado Derecho. Perdón que tenga esa infidencia, David, pero es bueno que los chiquillos también sepan por qué sabes tú tanto. ¿Ya? Lo cierto es que, por Sí. ejemplo, Estudio Derecho y es zurdo. Inglaterra, chiquillos, tiene una constitución, trabaja con el tema consuetudinario, es decir, las leyes se hacen por tradición. Y ellos, lo más bien que han podido asentar las bases de un Estado que es bien sólido. A veces no depende de los años, chiquillos. A veces depende de la necesidad real que tenga un país. Y la Constitución del 80 puede que haya sido muy efectiva en algún minuto. El tema es que, como le pasa a muchos países, Chile ha entrado en una dinámica donde tiene que empezar a cuestionarse si esa Constitución es útil o no para las necesidades de hoy día. ¿Me explico? Entonces, ojo, el debate que se está dando en Chile es un debate necesario y sumamente útil. Más allá de que gane o pierda el apruebo, ojalá que sea lo mejor para Chile nomás. ¿Ya? Pero sí, en Chile hay un montón de derechos que no están garantizados, que no están considerados. ¿Me escuchan? ¿Me escucháis? Sí, profe. se escucha. Ah, ya, es que como alguien gritó aló, yo dije, oye, no me escuchan. Ya. Hay un montón de derechos que no están considerados y que tienen que cambiar. Y que probablemente, chiquillo, en algún minuto, si la Constitución no cambia ahora, va a cambiar igual. No va a estar eternamente porque a esta Constitución le faltan muchas cosas. En eso sí, y eso es la única opinión que me voy a permitir en este minuto, a la Constitución le faltan muchas cosas. Y lo que la gente está demandando son cosas que son reales. Y de hecho aquí, David, una pregunta que yo siempre le hago a los chiquillos, aquí cabría preguntarse, ¿es el hombre quien la hace a la ley o la ley es la que hace al hombre? ¿Ya? Que siempre es un tema Bueno, ahí, yo me imagino que en derecho también es una pregunta que ustedes se han hecho muchas veces, ¿no? claro, es que el enfoque pasa acá y tocando el tema de lo que es la Constitución del 80 y lo que está pasando hoy día, siempre la Constitución refleja el modelo económico o el concepto de sociedad que uno quiere llevar. Exactamente. Y en el caso de nosotros, pasó de que el modelo tocó techo y demostró que, claro, y la profesora, yo creo que si hay alguno que tiene más de 30 o 35 años acá, el Chile de los 90 atrás era un Chile bien pobre y logró sacar y mejoró mucho el país, pero ya eso ya no funciona. Para poder pasar esa barrera de los $20,000 de ingreso tienes que hacer una reforma, tienes que mejorar un sistema de educación que fue netamente enfocado hacia un modelo netamente economicista. Uh-huh. Y así no funcionan las cosas. La pandemia demostró que las falencias del sistema. Y por eso se tienen que hacer cambios. Por eso no se sorprendan, chicos, que van a encontrar gente de derecha que está a favor del apruebo. Porque ellos mismos se han dado cuenta. O sea, para que esto siga mejorando, tiene que haber un cambio. Y trasciende a una opinión política de un sector político. Aquí hay gente, chiquillos, que... Exactamente. Aquí el debate se tiene que centrar en lo que nosotros como sociedad necesitamos, qué es lo que queremos para los próximos años, entendiendo que ustedes, por ejemplo, van a tener hijos, ¿ya? O sea, van a tener hijos, a lo mejor algunos de ustedes, o van a tener primos, y si van a querer que esos primos, por ejemplo, se tengan que endeudar para estudiar, para ponerles un debate, pero con eso voy a cerrarlo porque si no vamos a perder todo el resto de la hora y quiero seguir avanzando en economía, pero un debate Profe, muy interesante. Dime, Abraham, dale nomás. antes de que continúe, me pasó algo peculiar, ¿Qué le pasó? por decirlo así. Que resulta que hace un par de meses atrás me llegó una carta a la casa diciéndome que yo no tenía derecho a sufragio para el plebiscito. ¿Ya? Pero resulta de que ahora, hace una semana atrás, me llegó una carta del CERVEL
el cual me decía mis datos y dónde tenía que ir a sufragiar, pues básicamente. Lo que Por lo pasa, tanto, ahí tengo como una confusión. ya, te lo voy a ¿Me aclarar. podría...? Sí, lo que pasa es que de los 17 años y 6 meses, el CERVEL, Abraham, manda la carta, porque ustedes ahora están en un régimen de voto voluntario, pero la inscripción es automática. Es decir, cuando ustedes tienen 17 años y 6 meses, el CERVEL les va a mandar la carta a la casa, les va a entregar sus datos y todo, pero como ustedes tienen menos de 18 años, probablemente no van a ser considerados en el voto. ¿Ya? En el fondo es una carta informativa donde te dice, sí, tú vas a ser ciudadano de la República de Chile y vas a poder votar en tal y tal, pero no puedes hacerlo ahora. En el fondo eso es, que cuando el aviso, que cuando tú cumplas 18 años vas a poder votar en las elecciones que vengan, en esos datos específicos, en ese lugar y en la mesa específica que te pusieron. Sí, de Pero, hecho, chiquillos, profe, sí. Dime. yo revisé el CERVEL y yo salgo habilitada para votar. Me sale hasta la mesa en la que tengo que sufragar. A mí igual. ¿Y tú tienes menos de Tengo 18? 17, me falta un mes para cumplir 18. O sea, yo Yo estoy cumplo en cumple... 18 el 9 de octubre y el plebiscito el 25. ¿Puedo votar? O sea, si el CERVEL dice que están habilitados, sí, pues. ¿Sí? Sí, pues salgo habilitada. Sí, si están Sí, habilitados, sí, porque sí para tienen- la fecha del plebiscito vaya a tener ya 18 ya van a tener los años. 18. Todos los que tengan 18, para la fecha del plebiscito, detalle importante, van a poder votar y no solamente eso, ¿ah? Cuidado que no les vayan a dar el regalo de salir vocal de mesa, pero esa es otra historia que ya vamos a hablar también en algún minuto. Pero generalmente para ser vocal de mesa tenéis que llegar así súper temprano y pillar las mesas vacías como para... Al menos así pasan No, las porque, elecciones, tanto o sea, presidenciales si como falta, pero Es que te te cogen, pero si falta, designan, hacen un sorteo. Mm. si faltan te incluyen como vocal de mesa voluntario, pero en general los vocales están designados. Ojo con eso, siempre están designados antes. De hecho, Soy todavía tan no, yeta que no siento los que me va han a tocar ser publicado. vocal. Mírelo por el lado entretenido. Uno conversa con otra gente y es entretenido. Créame que Sí. sí lo es. Tiene su lado Se come bien entretenido. también. Se come bien, se conversa bien. Yo he sido vocal mí de me mesa gustaría. voluntaria y fue la experiencia de verdad que yo quisiera. De hecho, estoy esperando que el CERVEL me llame para ser vocal de mesa porque no me han llamado nunca. Esa vez fui de voluntaria nomás. Ojalá que me llamen. Lo espero con ansia, sobre todo por la ocasión histórica que va a ser el 25 de octubre. Pero bueno, volvamos al punto, para no seguirnos, para no arrasarnos. Ya, profe, muchas gracias. De nada. A ver, aquí, chiquillos, según la clasificación de los bienes, hay bienes complementarios, o sea, y hay bienes sustitutos. ¿De qué depende aquí? Ya no de la demanda, chiquillos, sino del precio. ¿Ya? Los bienes son complementarios cuando cuando, digamos, ocurre la siguiente situación. Cuando son productos que se consumen juntos y, ¿cierto? Hay alteraciones en la demanda de alguno de ellos. Por ejemplo, el pan y la mantequilla. Chiquillos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si la mantequilla sube? Deja comer mantequilla. Dejo de comer probablemente mantequilla. O Compro a lo margarina. mejor compro margarina. Por lo tanto, ahí voy al otro bien al tiro. El sustituto. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con el bien sustituto? El bien sustituto es aquel, ¿cierto? Es aquel bien que puede reemplazar a otro en una función similar. Por ejemplo, si yo estoy viendo que la margarina sube, ¿cierto? Voy a comprar mermelada a lo mejor. Si veo que la mermelada sube, voy a comprar mantequilla. Y si están los tres muy altos, probablemente voy a buscar embutidos para poder echarle al pan. ¿Me explico? Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, si son complementarios, si ocurre un aumento de uno de ellos, ¿cierto? Va a reducir la demanda del otro. Por ejemplo, probablemente incluso si llega a subir mucho el pan, yo voy a comer menos pan, por lo tanto también voy a usar menos mantequilla. En el caso del sustituto, ¿cierto? Si hay un aumento de precio de uno de los dos bienes que yo consumo juntos, probablemente voy a cambiarlo por otro que cumple una función similar, que era lo que les explicaba recién en el ejemplo. O incluso si veo que el pan, la mermelada y la mantequilla está todo más caro, probablemente voy a comprar sopaipilla. O voy a tratar de hacer mi pan en mi casa, que me salga un poco más barato.
Buscáis el tema de la harina, así, donde más te convenga y tratáis de hacer pan en tu casa, sopaipilla, lo que sea, para Exactamente. tomar once, para Es que comer. de hecho aquí hay otro concepto que les voy a inducir, que es el siguiente, pero antes le voy a contestar las dudas a su compañera. Los complementarios, ¿vale? Son los que van juntos, los que se consumen juntos. Por ejemplo, el té, ¿cierto? O el pan y la mantequilla, o el pan y la mermelada, ¿cierto? O el pan y algo que para echarle. Por ejemplo, también podría ser, por ejemplo, la leche y los cereales, ¿ya? Por ejemplo, el azúcar y el azúcar y el té, o el azúcar y el café. Esos son bienes complementarios. ¿Qué es lo que puede pasar? Que si uno de ellos sube, ¿cierto? Se reduce la demanda del otro. ¿Por qué? Porque yo, consumidora, puedo dejar de consumirlo. Exactamente, Sole. Tiene una relación proporcional. Mientras que complementario significa reemplazar uno de estos dos bienes que se consumían juntos por otros que cumplen una función similar. Por ejemplo, si el azúcar sube mucho de precio, yo podría usar endulzante. O podría, por ejemplo, si la mantequilla está muy cara, la margarina está muy cara, y a mí me gusta comer pan con esos elementos, voy a buscar uno parecido. Por ejemplo, la mermelada, o en su defecto voy a usar un embutido. Cuando embutido me refiero al paté, ¿cierto? Al queso crema, etc. No sé si me di mejor a entender. Alanis y Vale. ¿Sí? Ya, genial. Por lo tanto, ¿tiene una relación directamente proporcional, Sole? Sí. Para contestarte la pregunta, sí. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, nosotros siempre interactuamos con este tipo de bienes. ¿Ya? Ahora, yo también les hablaba el otro día de la oferta, para ir precisando. Nosotros tenemos un amplio mercado de productos disponibles. Esa es toda la oferta que tenemos. ¿Ya? ¿Por qué es relevante? Porque en un sistema liberal como el nuestro, o de libre mercado, como quieran ustedes decirle, lo cierto es que nosotros tenemos, comillas, la libertad de elegir. ¿De qué depende esa libertad de elegir? Evidentemente, del poder adquisitivo que nosotros tengamos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llega a generar esta oferta? Evidentemente yo tengo que considerar, chiquillos, los factores productivos. Como les explicaba la semana pasada, la tierra o la materia, digamos la tierra, o en el caso, ¿cierto? Agrícola, por ejemplo, estamos hablando de la tierra propiamente tal, pero también se entiende en el caso de otros rubros como las materias primas, que son aquellas, ¿cierto?, que yo no he transformado, que no he pasado por ningún proceso de transformación. El trabajo, que es la mano de obra, y somos nosotros. Ahora, ¿por qué estos factores son importantes? Porque evidentemente el valor de estos factores también va a condicionar la oferta. Se las voy a explicar al tiro. Y luego, ¿cierto?, está el capital. Chiquillos, hay 3 tipos de capitales que ustedes es bueno que conozcan, que creo que, no me acuerdo si la semana pasada se los dije, pero es importante que conozcan los 3. Primero está el capital circulante, que no es otra cosa más que el dinero, ¿ya? El dinero en efectivo que yo pueda tener, o por ejemplo en tarjetas. Tarjeta en este caso, por ejemplo, de débito, ¿ya? Luego está el que nosotros conocemos como capital físico, que no es otro más que la maquinaria. Maquinaria o insumos industriales, ¿ya? Y luego tenemos otro que es importante, que es el capital financiero. Aquí, ¿qué incluimos en el capital financiero? Transacciones bancarias o también el dinero plástico, chiquillos. ¿Cuál es el dinero plástico? El que está en las tarjetas. Es decir, todo lo que yo tengo, ¿cierto?, dentro de, que voy a tener eventualmente guardado dentro del banco. Ahora, ¿por qué son importantes tener todas estas cosas? Porque la mezcla de todos estos a mí me permiten generar un producto, ¿ya? Y por eso yo les decía que para poder calcular el valor de un producto la semana pasada yo necesito un costo unitario. Saber cuánto sale la unidad. Ahora, y hay un concepto que la semana pasada no les mencioné. ¿En qué nos afecta a nosotros eso? Ya decíamos nosotros la semana pasada, ¿cierto?, que las personas tenemos necesidades
Y esas necesidades son de distinto tipo, ¿ya? Maslow hablaba, por ejemplo, desde las necesidades biológicas, es decir, las que tenemos todos nosotros como dormir, ir al baño, ¿cierto? Hasta la necesidad de autorrealización. Por ejemplo, estudiar una carrera profesional, tener una casa propia, ¿cierto? Viajar por el mundo, etcétera. ¿Cuál es el punto, chiquillos? Que nosotros no podemos, como hablábamos la semana pasada, satisfacer todas las necesidades. Por lo tanto, en economía se da un concepto que es bien importante que se llama costo de oportunidad. ¿Qué significa esto? En palabras súper simples. ¿Cuánto voy a ganar o a perder con escoger un producto? Aquí les voy a poner el ejemplo que a mí me gusta siempre colocar a mis estudiantes cuando paso economía. Vamos a suponer, chiquillos, que ustedes tienen 400 pesos. No, voy a ser más perversa todavía. 300 pesos. Salieron de clase, ¿cierto? Y tienen dos opciones con esos 300. Pasaron por un carro de sopaipilla y les dio hambre, pero tienen que pagar su pasaje escolar del metro y resulta que no les queda saldo suficiente. ¿Qué harían con los 300? ¿Se comen algo o se van a su casa? Depende. Depende. ¿De qué depende? De varios factores. Porque, por ¿Ya? ejemplo, depende a cuánto está tu casa de la institución. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo camino 15 minutos y llego a mi casa. ¿Mm? ¿Me Depende de la entiendes? Por lo distancia. tanto, sí, pues, y yo para venirme así en bus, porque es lo único que me deja así casi afuera de la casa, o en taxi, necesito pagar dos pasajes. Uno el cual me deje en un punto específico y el ¿Ya? otro el cual me acerca a la casa. ¿Ya? Por lo tanto, yo preferiría caminar. Desde mi punto de vista, yo preferiría caminar y comerme algo en el camino para así llegar a la casa y poder comer bien. ¿Ya? Pero viéndolo desde el otro punto de vista, hay otros que preferirían 1000 veces pagar el pasaje y llegar a la casa a comer. Por lo tanto, de hecho, toda la razón, Abraham, hiciste un buen análisis. Eso en el fondo es el costo de oportunidad. Si ustedes se fijan, la elección que ustedes hagan va a implicar que ganen algo y pierdan algo po, al mismo tiempo. Si se van, si gastan su plata en irse, ¿cierto? Van a perder la oportunidad de comerse una sopaipilla. Pero si se comen la sopaipilla, van a perder la oportunidad de irse en el transporte. Por lo tanto, probablemente van a tener que caminar. Salvo que vivan cerca. O sea, este es un ejemplo muy, muy abstracto. ¿Ya? Hay algunos que viven cerca y que en realidad no necesitan gastarse los 300 pesos en un medio de transporte. Pero hay otros que no. Por lo tanto, ahí entramos en el conflicto. Por lo tanto, ese es el costo de oportunidad. O también toman otra opción, ¿cierto? Que como aquí menciona la Mayra, evadirse. O de, no sé, pues comprarse algún producto sustituto a la sopaipilla que pueda ser más barato. Entonces, eso es una decisión nuestra. Ahora, en el caso de la oferta, ¿qué influye? El desarrollo tecnológico, pues chiquillos. ¿Por qué? Porque si un producto tiene o usa más tecnología, va a ser más barato. Es, por ejemplo, lo que pasa con los zapatos chilenos versus los chinos. ¿Cómo son los zapatos, por ejemplo, chiquillos, de un artesano chileno? ¿Son baratos o son caros? Son caros. Son más caros, caros. Pero de buena calidad. pero duran más que cualquiera de los zapatos chinos que ustedes puedan comprar. Exacto, así mismo como pasa con la ropa de guaso. Por ejemplo. Porque, por ejemplo, en Santiago, la ropa de guaso sí está en un precio relativamente económico. Ujú. Pero es porque lo hacen industria. Exacto. Pero en cambio, para acá para el sur, como aquí en Coronel o de repente si más para el campo, generalmente cuando hay, eventos así como de tradición, ya sea carrera a la chilena, rodeo y cosas así, los productos son mucho más caros porque están fabricados a mano. Exacto. Porque hay Por otras- ejemplo, Dale nomás, un Abraham. cinturón de niño, acá en el sur, te puede valer 15 lucas. Fácilmente. Exacto. Pero tú estás asegurado de que eso está 100% hecho de cuero y está cosido a mano. En Exactamente. cambio, no sé, un ejemplo en Santiago, porque siempre se toma como ejemplo Santiago, de que allá te puede valer mucho más barato.
O quizás no tan barato, pero sí va a ser más económico el producto. Claro, porque aquí hay una fabricación industrial y hay lugares que se dedican a eso. Ahí hay otro factor, chiquillo. La mano de ¿Economía de obra. escala, profesora? Exactamente. Y aquí hay dos conceptos que, según el enfoque económico que ustedes tengan, los pueden tomar. Marx le llamaba plusvalía, que es el valor del trabajo del hombre, ¿ya? Que actualmente el neoliberalismo, ¿cierto? O la teoría económica liberal le llama el valor hora hombre. Es decir, ustedes cobran el tiempo que se demoran en producir algo. Por eso generalmente la parte artesanal es mucho más cara que una industrial, porque la tecnología te disminuye ese costo, Claro. ¿ya? Y te lo disminuye de manera notable. O sea, no sé Profe, si ustedes recuerdan, dale nomás, pregúntame. Marx hablaba de el tema de la plusvalía en el sentido de que, por ejemplo, mi fuerza de trabajo, mi plusvalía, por una silla, ponte tú, vale lucas, ponte tú. Que yo produzco una silla lucas. Hablaba del tema de que las personas, los burgueses, se aprovechaban del tema de la plusvalía y ganaban a costa de ello. Por ejemplo, en el tiempo que el trabajador correspondía que hiciera una silla, lo hacían hacer 5. Y su plusvalía, por lo tanto, tendría que ser equivalente a 5 sillas, pero como por el mismo tiempo de trabajo de una silla le hacían hacer 5, igual le cobraban una silla. Exacto, porque además Entonces, ahí eso es lo que pasa en la industria. toda la razón, no lo pudo haber explicado mejor. ¿Por qué? Porque la industria, ¿cierto? Como contrata un montón de trabajadores, en el fondo, chiquillos, los trabajadores pasan a ser un costo para la empresa. Y la empresa lo tiene que calcular. Y en función de ese cálculo le ofrece un salario al trabajador. Por lo tanto, ¿ahí puede cobrar como un artesano? No. ¿Ya? Porque ahí está apatronado por alguien que lo controla y que le ofrece un valor, que puede ser relativamente estándar, por ejemplo, si hablamos de un sueldo mínimo, cosa que no ocurre, como bien lo explicaste tú, ¿cierto?, con un artesano. El artesano sí puede hacerlo, porque como decía la Isidora, digamos, el empresario controla que esta persona que trabaja para él no lo haga, pero un artesano no tiene un jefe, por lo tanto puede cobrar lo que estime conveniente por producir, por ejemplo, una silla, un prendedor o una bota, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Por lo tanto, Marx, de hecho, se lo criticaba y hasta hoy por hoy se sigue criticando. ¿Ya? Luego, está como segundo punto, ¿cierto? Aquí están los factores, el precio de los insumos y los factores productivos. En definitiva, está todo lo que yo les mencionaba ahí. Por eso no es menor si varía el capital disponible, si varía la mano de obra disponible, si varía el valor de la tierra, chiquillo, o eventualmente de las materias primas. Si cualquiera de estos elementos sube de precio, el valor del bien final va a subir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué podría pasar? En las paltas, ustedes recuerdan, las paltas hubo un tiempo que estaban sumamente caras. ¿Por qué fue? Sí. Porque se dio justo un año de sequía, si ustedes recuerdan. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la sequía con las paltas? Porque las paltas Aquí necesitan aún agua, están po. caras las paltas. Es que, de hecho, el palto en sí necesita harta agua. Es algo Exacto. así como el eucalipto. Porque Sí. hablando así, el eucalipto es un árbol extranjero, es proveniente de Australia. Pero acá en Chile, como sean mejores las condiciones para plantar y todo eso, lo trajeron para acá. Exactamente. Y el gobierno lo encontró conveniente, ya que es ganancia para ellos. Claro, pues buen negocio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, chiquillos? Como necesita agua, obviamente escasea el agua, las paltas suben, po. Ahora suben también porque además el invierno en general, chiquillo, y sobre todo, si bien este invierno sufrió un poquito más, ¿cierto? Subió, digamos, la cantidad de agua que precipitó, de todas formas nosotros seguimos con déficit. Por ende, las paltas van a seguir caras, chiquillos. De hecho, Y otro Tania... elemento más, profesora, perdón, Dale nomás. hay otro elemento más que entra a jugar con el tema de las paltas, que el alto consumo que ha tenido en Estados Unidos las paltas, que junto con Chile y México, que es el mayor productor mundial, se ha convertido como en el segundo elemento con mayor ingreso. Por eso se ha debido tanto el alza a las paltas. Todas las paltas se van afuera. Exacto. Porque es que, ojo, es lógico porque se paga con dólares.
Y para un Claro. modelo de libre mercado como el nuestro, eso le conviene a los empresarios chilenos. Pero si estos chiquillos no pasa nomás con las paltas, pasa con las frutas. Las mejores frutas se van al extranjero porque se pagan en dólares. ¿Ya? Es verdad, son Siempre, bonitas. Ahora, siempre todo lo que es primera calidad, ¿Mm? en todo lo que sea fruta, verdura y cosas así, se va para el extranjero por el tema de que genera más ganancia. es que eso tiene que ver con el último factor que tengo aquí, chiquillos, con el desarrollo de la política gubernamental. Nosotros estamos orientados en un modelo económico hacia afuera. Ojo que la prueba lo ha preguntado varias veces. Nosotros tenemos un Exportaciones. modelo económico hacia afuera. ¿Qué significa eso? Privilegiamos la exportación, privilegiamos el mercado extranjero por sobre el nacional. ¿Ya? Porque además nosotros tenemos un mercado chico. Ustedes dirán, ay, pero profe, si somos 17 millones de habitantes. Sí, pero no vamos a compararnos con una China, por ejemplo, con Estados Unidos. Aunque nosotros comamos de todo y de todos los productos, no vamos a superar nunca lo que Chile podría vender afuera. Por lo tanto, la economía chilena en esta óptica de libre mercado dice, mandamos lo mejor para afuera y para el mercado dejamos lo que sea relativamente bueno para que la gente coma. ¿Me explico? O Suena un sea, poco- generalmente, a ver, ¿Mm? lo que es primera calidad se va de exportación. Así es. Lo que es segunda calidad, generalmente se va para las grandes empresas de supermercado. Pero lo que es ya segunda y tercera calidad, porque igual de repente se incluye segunda calidad aquí en las ferias, se va para acá, para el Claro. pueblo, para las ferias. Y por lo tanto nosotros lo que vemos en la feria es la tercera calidad, que a veces la encontramos maravillosa, pero resulta que lo que se va para afuera es todavía mejor que lo que nosotros tenemos aquí, chiquillos. Para Hoy que ustedes sepan. sí, las cerezas que se van para Japón son gigantes. Yo una Ya. vez, profe, ¿Mm? tuve la oportunidad de ir a Talca, o sea, cerca de Talca. ¿Ya? El pueblito se llamaba San Javier, pero yo me fui para arriba como para el campo. El pueblo se llamaba Huerta de Maule. Y resulta de que ahí está plagado de viñas. Y vendían uvas. Pero ¿Ya? nada que ver así las uvas que tú compras ahí en la feria con lo que era primera calidad. No, pues nada que ver. Si Yo me acuerdo que me robé un racimo para probarla. Pero no, el sabor incomparable. La uva así madura, grande y perfecta. Claro, porque los privilegian a ellos por sobre nosotros, porque nuestro poder adquisitivo no se compara con el dólar que lo pueden vender afuera, chiquillos. Sobre todo, por ejemplo, en invierno, que coincide con el verano nuestro. ¿Ya? Porque en el Sí. invierno ustedes saben que la estacionalidad climática inversa que nosotros tenemos hace que, por ejemplo, Estados Unidos nos compre fruta en invierno, China nos compre fruta en invierno, porque ellos quieren comer fruta y naturalmente ¿de dónde la obtienen? Del extranjero, po, que coincide con la temporada de cosecha nuestra y por lo tanto eso hace que las mejores se vayan para allá. Así que para que vean que lo bueno que tengan ustedes en la feria no es lo mejor que tiene Chile. Claro. Ahora, quiero cerrar con una última cosa, chiquillos, por la hora, para no quitarles más tiempo. Es lo siguiente. Siempre se busca que el mercado funcione bien, ¿ya? Pero como el mercado se basa en la relación de oferta y demanda, hay dos tipos de mercado. El mercado de competencia perfecta y el mercado de competencia imperfecta, ¿ya? ¿Cuáles son el mercado de competencia perfecta? Cuando hay algunas condiciones muy importantes. Primero, cuando hay productos con una calidad similar o productos, como ustedes están viendo, productos homogéneos, ¿ya? Segundo, hay una buena cantidad de vendedores y una buena cantidad de compradores. Y además, chiquillos, la información está transparente, es decir, se sabe cuánto se va a pagar por determinado producto, cuánto tiempo se va a demorar de entrega, ¿cierto? En el caso que sea, por ejemplo, un mercado online, o sea, un mercado físico, por ejemplo, si todas las características del producto están a la vista, es decir, si está toda la información clara. Cuando eso no ocurre, se habla de un mercado imperfecto. Y hay tres situaciones, chiquillos, que vamos a revisar nosotros en la próxima clase. Profesora, ¿Sí? Dime. ¿lo podría escribir, por favor, para tomarlo como apunte? Ya, al tiro. Ya, Entonces, muchas gracias. mercado de competencia perfecta. Tiene entonces, como decía, algunas características que voy a volver a repetir mientras las escribo. Primero, ¿cierto? Igualdad en la calidad de los productos, de los diversos productos ofrecidos. ¿Ya? Puede que no lo diga, no lo escriba igual que como lo dije.
Luego, cantidad similar de vendedores y compradores. Y en tercer lugar, ¿cierto? La información esté plenamente disponible de los productos. No sé si ahí fue un poquito más lenta, chiquillo. No sé si ahí queda un poquitín más claro. Sí, perdón. pero ¿Sí? sí, ahí sí. Cuando no se da alguna de estas condiciones, chiquillos, cuando no se dan, estamos en un mercado de competencia imperfecta, que tiene y que se puede dar en al menos 3 situaciones. ¿Cuáles son esos ejemplos? Y con esto voy cerrando la clase hoy día, chiquillos. Monopolio, monopsonio, Oligopolio. de hecho, vamos a mencionar 4 en realidad, oligopolio, y hay una última que es la colusión, que de hecho va a ser otro temazo más que vamos a abordar el próximo miércoles. Y la Carteles. colusión. ¿Ya? En estas 4 situaciones se habla de una competencia imperfecta. Y como les decía, en virtud del tiempo vamos a partir explicando esta en la próxima semana. ¿Ya? ¿Les parece, chiquillos? ¿Están de Sí, acuerdo? profe. Ahora, Sí, profe. ¿cuál va a ser la pregunta reflexión? Que la voy a dejar en el tablón del curso hoy día, pero para que empiecen a pensar sobre ella. ¿Cómo se puede evitar de mejor forma, o en realidad, cómo se puede regularizar sin alterar las libertades de las personas el sistema económico? Esto considerando, ¿cierto? Considerando realidades como la chilena. ¿Cómo se podría regularizar sin alterar las libertades de las personas del sistema económico? Ahí tienen harto para pensar. Pueden poner la respuesta que estimen. Siempre la voy a volver a poner en todo caso, chiquillo, en el WhatsApp del curso. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la reflexión? Sin insultos de por medio y sin agarrarse a las mechas. ¿Ya? Porque esto es un espacio ante todo pluralista. ¿Qué significa eso? Que yo admito todas las opiniones que ustedes tengan. ¿Ya? No voy a ir ni discutir ni pelear con ustedes porque yo en lo particular respeto todas las opiniones. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Profe. Sí. No, profesora. Por mi parte No, no. profe. Ya. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Yo. Dale nomás. No entendí lo que era acreedor, me quedé como, no, ya se me olvidó, no entendí. Ya. El acreedor es la persona a la que tú le debes algo, en términos súper concretos. ¿Ya? Las personas naturales tenemos acreedores, por ejemplo, si tú tienes deudas con el banco es tu acreedor, si tienes deudas con tarjeta de crédito tienes acreedor, etc. Y las empresas naturalmente también tienen acreedores, pero ¿quiénes son ellos? Los que le han prestado servicios a la empresa. ¿Ya? Desde que le prestan plata, por ejemplo, que ahí también pueden ser los bancos, o los que le hacen servicio, por ejemplo, de mantención y otras cosas. No sé si con eso, ahí te aclaré la pregunta. Lo último que era, ¿Mm? uno que era acreedor y el otro que era, el significado que dio. ¿Proveedor? Proveedor. Lo que pasa es que en las empresas se habla de proveedores. En las personas naturales, salvo que tengamos un emprendimiento propio, son acreedores nuestros. Ya nosotros en general, por ejemplo, no tenemos habitualmente como personas naturales proveedores. Pero si tengo una pyme, por ejemplo, que vendo jugos de fruta, si, por ejemplo, mando esa fruta a comprarla para que me la lleven a mi casa, y tengo un proveedor. ¿Me explico? No sé si ahí me explico, Nico. Sí, muchas gracias. O lo mismo que cuando queréis comprar algo por mayor. Por ejemplo, tú te quieres montar con una pyme y necesitas, no sé, pongamos el caso de que tú vayas a vender joyas. Tú generalmente vas a una joyería a comprar por mayor. O te buscas a alguien que esté más arriba de la joyería para comprar las cosas más baratas. Así Y tú es. puedes revenderlas. Que es lo que hace, por ejemplo, mucha gente cuando venden, incluso, por ejemplo, chiquillos, ropa americana. Hay gente que vende vende esta, o sea, que compra Los esta ropa lotes. por fardo. Exacto, por Sí, fardo, los por fardos, lote. los lotes.
Bien, y Los ahí par de esos son ropa. los proveedores de esas personas. Por lo tanto, si esas Sí, personas no les pueden pagar, esas personas serían eventualmente sus acreedores. ¿Ya? Mm. No sé si ahí con eso respondo de mejor manera a la pregunta. Sí. ¿Sí? Profe, la duda, Dale nomás. en Pregúntame nomás. la parte de mercado de competencia perfecta, ¿a qué se refiere con productos homólogos? Que tengan similar calidad. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, que sean, vamos a suponer que estamos en Cyber Day de celulares. De hecho, fíjense en el datito que dio la Karen, que es una página re buena para hacer cotización, por cierto, para ver cuán inflados están los productos o no. Entonces, si yo, por buena ejemplo, página. ¿cierto? voy a hacer un Cyber Day de celulares, la idea es que los celulares que se estén ofreciendo, Juan Pablo, sean de calidad similar. ¿Me explico? No sé si me explico con eso. Es decir, Sí, sí. que no sean, por ejemplo, reportados por mala calidad o que vos tienen reclamos de que no funcionan, por ejemplo, los audífonos, etcétera, etcétera. A eso Y, me refiero. y aparte de buena calidad, ¿también tienen que tener el mismo precio o no tiene nada que ver? No, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué razón? Porque en la lógica del mercado se entiende que algunos productos van a ser comprados de acuerdo con el poder adquisitivo de las personas. Por eso hay tanta variedad de precios. El tema es Claro. que existe una relación para que el mercado funcione perfectamente, que existe una buena relación entre el precio y la calidad que existe. No sé si me explico. Sí, está bien. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Profe, Dale nomás. Pregúntame nomás, una Vicente. consulta. No, es que tengo una duda respecto al video grabado de toda la clase. ¿Dónde queda? Queda en YouTube, ¿cierto? Yo lo voy a subir a YouTube y también lo voy a subir al Classroom de ustedes. Ah, ¿Ya? ok. ¿Cómo se llama Ahí el canal queda. de YouTube? Disculpe que la interrumpa. ¿Mm? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Creo que se llama Preuniversitario Teletines. Ah, ya. Pensé que era como algo particular, así como de la sección de historia. No. Ahí, chiquillos, están todos los videos de todas las asignaturas. ¿Ya? Sí, Ah, ya. porque en Muchas realidad gracias. sería una locura ahí hacer tanto. ¿Cuál fue el objetivo de la clase, mi querida Isidora? Explicar el funcionamiento de los bienes en el mercado. De los el cual bienes, está logrado. creo que sí. Creo que ustedes lo entendieron al menos. Al menos eso quiero pensar. Pucha, el efeméride de hoy día. Bueno, hoy día estamos a 2 de septiembre, ¿cierto? 2 de septiembre de 1945, Japón firma la rendición final y con eso se termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste, Tania? No me ¿Qué? pillaste ahí. Ahí, Sí. ahí no me pillaste. Me acordé de la ¿En fecha. dónde se firmó? Vaya Ya, preparando la profe. efeméride para la otra clase, Entonces, todos profe. los miércoles una efeméride, ¿ya? Pucha, ya. Voy a tener que preparar la efeméride de los miércoles. Ah, ¿verdad que la tengo lista? Tengo un calendario ahí con efeméride. Ya, chiquillos. Dale, encanta. Eso es trampa, sí, bu. No, es que la preparo para los chiquillos, para mí, Ah, ya, bueno, muy bien. para los alumnos. Nunca pensé que iba a venir una pandemia por medio, no me iba a servir para nada, pero Profe, ya que ustedes me la piden, la voy a colocar. ¿Sí? Felipito. ¿Mm? Hoy día se murió Felipito. ¡Oh, de ¿Verdad? más! 2 de septiembre de 2011, toda la razón. Ahora, No me voy a acordar si estaba celebrando cumpleaños cuando pusieron cadena nacional por la cuestión por la muerte de don Felipito. Pero bueno, ya queridos, que les vaya lindo, que tengan un Ya, buen profesora, muchas semana. gracias por el todo. paro Se final. pasó. Nada, Profe, muchas Chao, gracias por la profe, clase. cuídense. Estuvo muy buena. Profe, Que les vaya pulenta, bien. la verdad que... Chau. Chao, que les vaya bien. Profe.